se daban las maloclusiones, ¿te acuerdas, Talia? Ah, sí, hemos hablado de Exacto. malnutriciones. Vamos recordando un poquito, ¿no es cierto? Algunos clasificaban en causas prenatales y postnatales, otros clasificaban en causas óseas, otros en musculares o dentarias, otros clasificaban según la naturaleza en problemas cromosómicos, problemas ambientales, en fin, una gran cantidad de explicaciones para tratar de entender el por qué se daban las maloclusiones. Hoy día ya no vamos a hablar del por qué se dan las maloclusiones, hoy día vamos a hablar de cómo se clasifican las maloclusiones. Talia, ¿qué maloclusión te viene a la cabeza? Piénsame una. Eh, la Cualquiera, la de, que se te ocurra. la de los niños, la del biberón, Muy bien. ¿Qué produce la persistencia de estos hábitos, Talia? por la succión que los niños pues están lactando hasta más edad, se Correcto. podría decir, ¿Y qué les produce en su boquita? que tengan una mordida muy abierta y Exacto. Un excelente ejemplo que nos acaba de dar Talia es mordida abierta. Entonces, cuando nosotros escuchamos que Talia dice mordida abierta, automáticamente todos nosotros imaginamos a un cuadro de maloclusión. Lo mismo tienen que aprender a hacer cuando se diga mordida cruzada, cuando se diga mordida en tijera, cuando se diga maloclusión clase 3, cuando se diga maloclusión clase 2, división 2. Eso es lo que vamos a aprender hoy día. Hoy día nos vamos a concentrar en aprender la terminología básica de las maloclusiones, es decir, la clasificación de las maloclusiones. ¿Estás de acuerdo, Talia? está bien, doctor. Ok, Gracias. entonces voy a compartir pantalla y me confirma si pueden ver bien. Sí se observa, doctor. Perfecto, entonces vamos a empezar con esta explicación sobre la clasificación de las maloclusiones. Permíteme un segundito. Ahora sí. Este señor que ven en pantalla es el señor Giorgi Carabelli. De repente les suena su nombre porque ustedes en anatomía dentaria estudiaron un tubérculo que se llama el tubérculo de Carabelli. ¿Quién puede levantar la mano y decirme dónde se encuentra el tubérculo de Carabelli? Quiero ver una mano levantada en la aplicación. Todos tus compañeros están tímidos, Talia. Ahí está, Rudy Kisbert. Rudy, te escuchamos. Doctor, es el primer molar superior permanente. Correcto, correcto, Rudy. Es un tubérculo que encontramos en la unión de las caras mesial y palatina del primer molar superior permanente. Este señor que ves en pantalla, Rudy, es la persona que por primera vez describió este tubérculo. El señor Giorgi Carabelli va a ser uno de los más destacados odontólogos austriacos que va a vivir de 1787 a 1842 y él va a ser director de la Facultad de Odontología en la Universidad de Viena. El señor Giorgi Carabelli, además de todo esto, va a tener un mérito sumamente importante que es hacer una de las primeras clasificaciones que ha habido en materia de clasificación. Por ejemplo, él va a plantear con términos en latín primero el mordex normalis. El mordex normalis es la mordida normal, ¿no es cierto? Luego va a hablar del mordex rectus. Él se refiere con mordex rectus a lo que hoy día nosotros decimos que es una relación borde a borde, ¿no es cierto? Lo que llamamos vis a vis era descrito por Carabelli como un mordex rectus. Luego vamos a tener el mordex abertus, que es la maloclusión de la que nos ha hablado Talia, es la mordida abierta. Luego vamos a tener el mordex prorsus. El mordex prorsus va a ser un desequilibrio oclusal por protrusión. Entonces, cuando estamos hablando de la protrusión, estamos pensando en la mandíbula. Si tenemos una mandíbula protruida, es lo que hoy día llamaríamos normalmente una clase 3 esquelética. En cambio, el mordex retrorsus va a ser un desequilibrio oclusal por retrusión, en este caso por retrusión de la mandíbula, lo que hoy día llamaríamos una clase 2 esquelética. Y finalmente el mordex tortuosus. El mordex tortuosus va a ser lo que hoy día se conocería como una mordida cruzada, ¿no es cierto? Que en su momento lo llamaban la inversión de la oclusión.
Permítanme un segundito, tenemos a alguien con su micrófono prendido. Sí, revisen por favor micrófonos. Ya está, ya lo silenció, gracias. Ahora sí, vamos a continuar, vamos a hablar de este señor que es el nombre más imponente, más importante y dominante como figura en la ortodoncia. Estamos hablando del padre de la ortodoncia, el doctor Edward Hartley Angle, ¿no es cierto? Cuya descripción ya la ha mencionado Talia, ya la han comentado en una clase anterior y también durante tercer año, por eso es que vamos a pasarla de una manera muy rápida. El doctor Edward Hartley Angle va a vivir de 1855 a 1930. En el año 1878, él se va a graduar como odontólogo de la Universidad de Pensilvania. Y unos años después, en el año 1886, él va a ser contratado por la Universidad de Minnesota como profesor de anatomía comparada y profesor de ortodoncia. Es importante comentar que en aquel momento la ortodoncia era un contenido complementario muy escasamente desarrollado en las facultades que se consideraba sobre todo un análisis de los aparatos que habían sido desarrollados hasta ese momento. A partir de 1890, Edward Hartley Angle va a iniciar lo que se va a volver una práctica exclusiva en ortodoncia. Va a ser el primer odontólogo de práctica exclusiva en ortodoncia, ¿no es cierto? Que es algo que va a ser muy frecuente posteriormente en los ortodoncistas del mundo, dedicarse de manera exclusiva a la ortodoncia. Y a partir de eso va a llegar el año 1899, en el que va a publicar en el journal más importante de aquella época, que era el Dental Cosmos, va a publicar este artículo que ven en su pantalla, que es uno de los artículos más importantes de la historia de la odontología. Es la clasificación de la maloclusión, publicada en el Dental Cosmos el año 1899 por Edward Hartley Angle en San Luis, Missouri. ¿No es cierto? Como verán, el subtítulo de este artículo es la influencia de los labios, las mejillas y los planos oclusales en la maloclusión de las piezas dentarias. Y es en este artículo donde Angle va a establecer su célebre clasificación. Vamos a darle la palabra a Marvin Víctor Espinosa Poma. Marvin, préndeme tu micrófono, por favor. Doctor, buen día. Buen día, Marvin. De una manera breve, por favor, descríbeles a tus compañeros cómo se definiría una clase 1 de Angle. Es cuando la cúspide mesiovestibular contacta con la cúspide distovestibular del primer premolar superior. Procederemos un poquito, Marvin, ibas muy bien. ¿La cúspide mesiovestibular de quién? Del primer molar superior. Permanente, perfecto. ¿Ocluye con quién, Marvin? Con la cúspide. No, te doy una pista, no es con cúspide. ¿Con quién más puede estar ocluyendo? Mira la imagen. ¿Qué estamos viendo ahí en el primer molar inferior entre sus dos cúspides? Entre la mesial y la central. Te doy una pista, Marvin. No es una cúspide, es algo que empieza con S. ¿El surco, doctor? Ándale, con el surco mesiovestibular. ¿De quién? Del primer premolar inferior. No. No, No segundo, doctor. No es premolar, mano. No es premolar. No es premolar. Mira el primer molar, doctor. Ándale, inferior. del primer molar inferior. Exacto. Gracias, Marvin. Marvin nos ha ayudado recordando cuáles son los parámetros anatómicos que delimitan a una clase de Angle. Esto es lo que hizo el doctor Angle, relacionar por razones evolutivas del desarrollo de la oclusión, la importancia estratégica y arquitectónica que tenían los primeros molares superiores permanentes, el superior y el inferior. Y el referente anatómico que eligió del superior va a ser la cúspide mesiovestibular. Y el referente anatómico que eligió del primer molar inferior va a ser
el surco mesiovestibular. Es imposible que se olviden, grábense siempre, los dos son mesiovestibular, arriba es cúspide, abajo es surco, bien sencillito. Vamos a ver estos 4 ejemplos en los que vamos a ver primero, quiero que vean la imagen que tienen arriba a la izquierda de su pantalla, en donde pueden ver que la flecha verde me está indicando la posición de la cúspide mesiovestibular y la flecha verde inferior me está indicando la posición del surco mesiovestibular del primer molar inferior permanente. Como pueden ver, coinciden perfectamente, por tanto, estamos frente a una clase 1. Ahora vamos al cuadro siguiente, flechas amarillas. La flecha amarilla me está indicando la cúspide mesiovestibular del primer molar superior permanente y ahora voy a buscar el referente anatómico inferior. Fíjense dónde está el surco mesiovestibular del primer molar inferior permanente. ¿Coinciden? No coinciden. ¿Quién está más hacia mesial? El superior. ¿Quién está más hacia distal? El inferior. Cuando tengo esta relación donde el superior se va hacia mesial y el inferior hacia distal, estoy frente a una clase 2. Y si yo tuviera un ejemplo de clase 3, veríamos, por ejemplo, esta flecha roja, que me indica la cúspide mesiovestibular, en la imagen que está en la línea inferior a la derecha de su pantalla, y la otra flecha roja, fíjense dónde está. ¿Coinciden? No coinciden. ¿Dónde está el referente superior? Más hacia distal. ¿Dónde está el referente inferior? Más hacia mesial. Cuando tengo esta relación, el superior hacia distal y el inferior hacia mesial, estoy frente a una clase 3. Fíjense ahora, en la imagen que les acabo de mostrar, esta distancia que hay entre ambas flechas es aproximadamente la mitad de un molar, ¿no es cierto? Pero tenemos también otras clases 3 en las que, miren, aquí tengo mi cúspide mesiovestibular del primer molar superior permanente y miren dónde está el surco del primer molar inferior permanente, a una distancia gigantesca que equivale prácticamente a un molar completo. Estas son variaciones de una clase 3. Estos dos ejemplos de la línea inferior es para darnos idea de que podemos decir clase 3, pero eso no necesariamente indica la severidad de la clase 3. Obviamente que la imagen de la izquierda es un problema mucho más severo que la imagen de la derecha, ¿no es cierto? Donde ustedes pueden ver claramente la relación canina. Fíjense la relación canina de la imagen de la derecha, ¿no es cierto? Levemente alterada. El vértice del borde incisal del canino superior debería coincidir con la cara distal del canino inferior. Y no coincide por unos 3 o 4 milímetros. Ahora miren la imagen de la izquierda. En la imagen de la izquierda, fíjense dónde está mi cursor. Miren acá donde tengo al canino. Y miren acá donde tengo al canino. Miren esta distancia gigantesca. Entonces, la severidad de las diferentes clases 3 nos van a dar una idea de cómo tenemos que ir enfrentando esto. Una de las clasificaciones más importantes que ha habido y que ustedes de hecho manejan de alguna manera desde tercer año cuando aprendieron a hacer historias clínicas es la clasificación del doctor Benno Eduard Liescher. El doctor Benno Eduard Liescher va a ser uno de los más destacados taxonomistas de la maloclusión, porque va a proponer él no una clasificación global de todo el problema estomatológico. Él va a proponer una clasificación individual en donde va a describir el problema que presenta cada pieza dentaria. Benno Eduard Liescher va a vivir de 1876 a 1959. Va a formarse en la Universidad de San Luis en Washington y va a publicar este libro que ven aquí descrito, que es El diagnóstico de la maloclusión, publicado en el Dental Cosmos en el año 1911. Esta D que observan acá va a representar a la pieza dentaria. Entonces, lo que vamos a hacer es imaginar primero que la pieza dentaria puede tener desplazamientos hacia sus caras proximales. La corona puede estar inclinada hacia mesial y le vamos a llamar una mesioversión. La alternativa a esto va a ser que esté inclinada hacia distal y la vamos a llamar distoversión. Los primeros dos pares, mesioversión y distoversión, en dos direcciones diferentes, ¿no es cierto? Luego vamos a tener las posibilidades de las inclinaciones hacia las caras libres. Una pieza dentaria va a poder estar inclinada hacia su cara libre, sea vestibular o sea palatino. Si la tenemos inclinada hacia vestibular, vamos a tener una vestíbuloversión. Y si la tenemos inclinada hacia palatino o lingual, vamos a tener una linguoversión. Ya tenemos dos pares,
el par de las caras proximales y el par de las caras libres. Aquí nos falta un par. ¿Cuál puede ser el par si ya están las 4 caras del diente? La vertical. En la vertical, una pieza puede estar sobreerupcionada y va a estar en una supraversión, quiere decir que va a estar por encima del plano oclusal. Y ahí voy a tener también la alternativa, que va a ser que la pieza no alcance el plano oclusal, que se encuentre en una infraerupción, que va a ser denominada por Benno Edwards Leisher como una infraversión. Estos son los 3 movimientos pares, ¿no es cierto? Caras proximales, mesioversión, distoversión. Caras libres, vestíbuloversión, linguoversión. Vertical, supraversión e infraversión. Pero además de estos pares, voy a tener 4 alternativas que no son pares, que son individuales. La primera de ellas va a ser cuando la pieza dentaria gira sobre su propio eje. Si la pieza dentaria gira sobre su propio eje, le voy a llamar giroversión. Si yo voy a tener otra alternativa en que la pieza dentaria va a estar alterada en su posición, alterando sustancialmente la posición de su eje principal, es decir, que su eje se encuentre completamente alejado de una posición normal, voy a estar frente a una axiversión. Si yo tengo un escenario en el que tengo 2 piezas dentarias vecinas, cuyos gérmenes intercambian su posición, voy a tener lo que denomina Benno Edwards Leisher una transversión, lo que normalmente llamamos una transposición. Y finalmente voy a tener el escenario en el que las piezas ya erupcionadas colapsan el espacio reservado para una pieza que aún tiene que erupcionar. El clásico ejemplo, por ejemplo, sería la pieza canino, que normalmente va a erupcionar cuando todas las demás ya están presentes en su arco y que van a consumir muchas veces el espacio que requiere la pieza para su erupción, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener una, por favor, ¿tenemos algún micrófono prendido? Revisen. Vamos a tener una perversión. Sí, yo sé, el nombre es medio chistoso, pero es el nombre que originalmente Benno Edwards Leisher le da a este colapso de espacio. Entonces, tenemos 3 pares, queridos amigos. El par de las caras proximales, mesioversión, distoversión. El par de las caras libres, vestíbuloversión, linguoversión. El par vertical, supraversión, infraversión. Y los 4 individuales, la giroversión, la axiversión, la transversión y la perversión. Muy atentos porque algo de esto puede aparecer en su primer parcial. A ver, vamos a ver primero ejemplos de las caras libres. David Capia, préndeme tu micrófono. David. Sí, doctor, buen día. Buen día, David. Quiero que veas esta imagen y le digas a tus compañeros en tu criterio cuál de las piezas que estás viendo en cavidad oral está inclinada hacia mesial. Doctor, los dientes incisivos superiores. Los incisivos superiores, como verás, están rotados sobre su propio eje, ¿no es cierto? Están sacando los ángulos distales. Esto más bien sería una giroversión. Yo quiero que me busques una pieza cuya corona claramente esté inclinada hacia mesial, para que hablemos de una mesioversión, David. No está difícil. Hay una corona en particular que está claramente echada hacia mesial. Sí, doctor, el premolar inferior. Correcto, correcto. Ahí tenemos, ¿cómo se llama esto? Si está inclinado hacia mesial, David, lo vamos a llamar una mesioversión. mesioversión. Muchas gracias, David. Lo has hecho muy bien. Ahora vamos a pedirle ayuda a Alejandra Gutiérrez. Alejandra, préndeme tu micrófono, por favor. Sí, doctor, buen día. Buen día, Ale. Ale, has visto que con David hemos detectado una mesioversión. Ahora quiero que veas en este ejemplo si tú podrías ser capaz de detectarme una distoversión, que alguna pieza o algunas piezas estén inclinadas hacia distal. ¿Pueden ser los caninos inferiores?
Los caninos inferiores más bien están como que echaditos hacia mesial, si te das cuenta. Piensa lo contrario, una pieza que está como que inclinada hacia distal. Sigue buscando, Ale, no hay respuesta equivocada. El incisivo central superior. Correcto, correcto. Y los laterales, si te fijas también los laterales están inclinaditos hacia distal. Tienen una inclinación de caras proximales, una inclinación mesiodistal invertida. Normalmente los incisivos tienen que ir como que apuntando hacia la línea media, ¿no es cierto? Y fíjate cómo aquí están como alejándose de la línea media, están yendo hacia distal. Muy buen trabajo, Ale. Vamos a pedirle ayuda ahora a Yosida Tania. Sí, doctor, buen día. Buen día, Yosida. Ahora ya hemos visto con tus compañeros las caras proximales. Ahora veremos las caras libres. ¿Te parece, Yosi? Sí, doctor. Ahora quiero que identifiques una corona que esté claramente volcada hacia vestibular, una vestibuloversión. Doctor, el segundo premolar inferior. Correcto, fíjate cómo está volcada completamente hacia vestibular y además está en giroversión. Esa cara que estamos viendo que nos está mirando es la cara vestibular, que debería estar mirando hacia un lado, ¿no es cierto? Muy bien, gracias. Ahora vamos a pedirle ayuda a mi amiga Guara Chambi. Guara Chambi Ausa, prende tu micrófono, por favor. Doctor, buen día. Buen día, Guara. Ahora, como hemos visto con Yosida, quiero que veas lo contrario. Encuéntrame una corona que esté nítidamente inclinada hacia lingual. La pieza 5, doctor. La pieza 5, ¿no es cierto? Estamos hablando de la 3-5, ¿verdad? Sí. Perfecto, muy bien, buen trabajo. Ahora vamos a ver los pares verticales. Vamos a empezar con Johnny Alfredo Titirico. Préndeme tu micrófono, Johnny, por favor. Buen día, doctor. Buen día, Johnny. Johnny, quiero ver contigo primero los problemas que son verticales, los que se pasan del plano oclusal o los que no alcanzan al plano oclusal. Para eso vamos a ver ahora el ejemplo que te estoy mostrando acá. ¿Ves alguna pieza que haya sobreerupcionado, que se haya pasado del plano oclusal? El canino inferior, doctor. Muy bien, el canino inferior. Hay una más. Hay una más que nítidamente su cúspide palatina se ve muy por debajo del plano oclusal. El incisivo lateral superior. No, te doy una pista, es posterior. Si te hablo de cúspides, estoy hablando de posterior. El primer molar. Ándale, fíjate cómo su cúspide, mira, está casi llegando al tercio cervical de los inferiores. Es una sobreerupción que se da característicamente siempre que hay un espacio de extracción. Muchos de ustedes deben sentirlo, donde tengan un espacio de extracción, el antagonista se ha sobreerupcionado. Muchas gracias. Ahora vamos a pedirle ayuda a Gabriela Mamani. Gabriela, préndeme tu micrófono, por favor. Buen día, doctor. Buen día, Gaby. ¿Ves alguna pieza que no haya alcanzado el plano de erupción? Perdón, el plano de oclusión. Estoy hablando barbaridad. El canino inferior, doctor. Correcto. ¿Cómo se llama cuando no alcanza al plano de oclusión, Gaby? Infraversión. Correcto, infraversión. ¿Y el anterior cómo se llamaría? ¿Cómo? ¿Cómo se llamaría el anterior? Si este es una infraversión, el anterior es una... La que describió tu compañero. Supraversión. Perfecto. Facilito, ¿no es cierto? Ya hemos visto los tres pares. Ubíquense bien en esto. Ya hemos visto los tres proximal, perdón, el par proximal, el par de caras libres y el par vertical. ¿Qué nos toca ver ahora, Yulisa? Yulisa, préndeme tu micrófono, Yulisa Tapia. Doctor, buen día. Buen día, Yuli. Dime, ¿cuál nos toca ver ahora? ¿Qué hemos visto después de los pares?
Nos tocaría ver la giroversión, transversión. Correcto, Julie. Te voy a mostrar una fotografía y quiero que me identifiques qué piezas han girado sobre su eje. Los primeros molares permanentes, no, los premolares. No, te doy una pista, son piezas anteriores que han rotado sobre su propio eje. Los incisivos laterales. Correcto, Julie, correcto. Fíjense, un ejemplo característico y muy frecuente de lo que es una giroversión. Excelente, Yulisa. Saraí Carballo, préndeme tu micrófono, por favor. Buen día. Buen día, Saraí. ¿Cuál caso nos toca ver ahora? La axiversión, ¿no es cierto? ¿Cuál de estas piezas, Saraí, tiene su eje alterado? Incisivo. ¿Qué incisivo es? Central, superior. Lateral. Lateral. Se ha inclinado así por la ausencia del central. Fíjate cómo está invadiendo por completo el espacio del central ausente. Muy bien, Saraí. Vamos con Natalie Travieso. Natalie, ¿dónde estás? Aquí, doctor. Hola, Natalie. Natalie, ¿qué nos toca ver ahora? Transverso. Muy bien. Veamos un ejemplo de transversión contigo, Natalie. Descríbeles dónde está la transversión. En el canino. Correcto, correcto. Fíjense, ¿dónde está el canino? En medio de los premolares. En medio del 5 y del 4 está el 3. Una barbaridad. Muy bien, Natalie. Belén Altamirano, préndeme tu micrófono. Mami. Belén Altamirano Cruz. Doctor, Belén, ¿cómo está? ¿Cuál nos falta de la clasificación de Lisher revisar? la perversión, doctor. Correcto, veamos una perversión. ¿Dónde está la perversión en esta imagen? En los incisivos centrales, doctor. ¿Los centrales están bloqueando la erupción de alguien? Recuerda No. que la perversión es cuando los ya erupcionados impiden que alguien más erupcione. Ya. En los premolares, doctor. ¿A quién están impidiendo los premolares? Al canino. Correcto, se está impidiendo la erupción del canino, pero no ambos premolares, solo la 4 y la 2. Fíjate cómo la proximidad de la 4 y la 2 han inviabilizado la erupción de ese canino, y ese canino ha quedado incluido en el espesor del hueso porque no tiene ya condiciones de espacio para su erupción. Muchas gracias, perfecto. Entonces, como verán, va a ser bien difícil que se olviden con este pequeño ejercicio de Benno Eduard Lisher. Par proximal, mesioversión, distoversión, par libre, vestíbuloversión, linguoversión, par vertical, supraversión, infraversión, giroversión, axiversión, transversión y perversión. Es bien sencillito, ¿no es cierto? Esta imagen que ven acá es una imagen de la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial, lo que están viendo es a famoso dentista alemán que era un dentista de campaña, estaba en el frente de campaña atendiendo a los soldados, y su nombre es Paul Simon. Curiosamente fue Benno Eduard Lisher el que va a traducir del alemán al inglés la obra cumbre de Paul Simon. La obra cumbre de Paul Simon va a llamarse Los principios fundamentales de un diagnóstico sistemático de las anomalías dentales. Fíjense lo que dice abajito, traducido por el doctor Benno Eduard Lisher. Estos dos hombres se vincularon a través de eso porque estaban ambos interesados en la ciencia de la taxonomía de las maloclusiones. Taxonomía es el arte de clasificar. Siempre que estamos clasificando algo, estamos haciendo taxonomía. Y Paul Simon va a tener la brillante idea de hacer una clasificación, no como la de Lisher, individual de los dientes, sino pensando en los desplazamientos de los arcos en función a determinados planos.
Este primer plano que ven acá, que pasa por las órbitas, se va a llamar el plano orbital. Y como verán, va a dividir los problemas anteroposteriores. ¿Cómo? Cuando un arco se encuentre por delante del plano orbital, vamos a decir que está en protracción. Y cuando un arco se encuentre por detrás del plano orbital, vamos a decir que está en retracción. Muy sencillito, plano orbital a nivel de las órbitas, hacia adelante protracción, hacia atrás retracción. Luego vamos a tener un segundo plano. Este es el plano que ustedes aprenden desde que aprenden anatomía descriptiva, el plano medio sagital. El plano sagital va a tener dos posibilidades. Va a tener la posibilidad de que los arcos se acerquen al plano sagital o se alejen de él. Si yo me acerco al plano sagital, voy a tener una contracción. Pero si yo me alejo del plano sagital, lo que voy a tener se va a llamar una distracción. Entonces, el plano sagital me va a decir contracción y distracción. Y voy a tener un tercer plano, que es un plano que van a ustedes a trazar innumerables veces en el laboratorio cuando hagamos la práctica. Este plano se llama plano de Frankfurt horizontal y es un plano que no fue inventado por los ortodoncistas, fue inventado por los antropólogos para medir las relaciones del cráneo y la cara en cráneos secos. El plano de Frankfurt va a permitir dos opciones. Cuando un arco se acerca hacia el plano de Frankfurt, lo que vamos a tener es una atracción. Y cuando un arco se aleja del plano de Frankfurt, lo que vamos a tener es una abstracción. Entonces, ahora imaginemos los problemas. ¿Cuáles son los problemas? Imagínense, por ejemplo, una clase 2, donde el paciente tiene un maxilar muy adelantado en relación a la mandíbula. ¿Qué plano me conviene para ver un problema de protracción y retracción? El plano orbital. Entonces, el plano orbital me va a ayudar a ver maloclusiones sagitales, como la clase 2 y la clase 3. En cambio, si yo veo a un paciente que tiene un problema transversal, me va a convenir el plano sagital, porque el problema transversal va a poder ser acercado o alejado al plano sagital. Imagínense que tenga una mordida cruzada posterior, donde las piezas posterosuperiores están por dentro de las posteroinferiores. Esa es una mordida cruzada posterior. Entonces tengo un problema transversal. ¿Con quién lo tengo que comparar? Con el plano sagital. Y finalmente, imagínense que tengo el problema del que me hablaba nuestra amiga Talia, un problema de mordida abierta. Si tengo un problema de mordida abierta, tengo una divergencia de los maxilares. El maxilar se me está acercando al plano de Frankfurt. Eso quiere decir que el maxilar está en atracción, pero la mandíbula se está alejando del plano de Frankfurt. Entonces tengo una abstracción. Entonces, cuando tenga problemas verticales, como la mordida abierta o la mordida profunda, voy a utilizar el plano de Frankfurt. Entonces, recuerden, es bien facilito. Plano orbital para problemas sagitales, protracción, retracción. Plano sagital para problemas transversales, contracción, distracción. Plano de Frankfurt para problemas verticales, atracción y abstracción. Esta, queridos amigos, es la clasificación de Simon. Este señor que ven en sus pantallas, ya hablamos de él en la anterior clase, es el genio Robert Moyers. Robert Edison Moyers, muy conocido por su análisis de modelos, que todos ustedes van a aprender a realizar en laboratorio este año, va a ser uno de los más grandes titanes de la producción intelectual en ortodoncia y nos va a alegar también una clasificación en la que él recomienda clasificar desde el punto de vista de la etiología a las maloclusiones, aquellas que tengan una etiología muscular, aquellas que tengan una etiología ósea o esquelética y aquellas que tengan una etiología dentaria, ¿no es cierto? Pero no se me apuren, no vamos a terminar este tema hasta hablar del doctor William Profit, a quien están viendo en sus pantallas y que lamentablemente falleció hace unos 5 años aproximadamente. El doctor William Profit ha escrito uno de los textos fundamentales de la ortodoncia, que es el texto de Profit, en el cual él planteó la clasificación más completa que existe hasta la fecha. Ustedes ven 3 esferas en su pantalla. Estas 3 esferas representan las 3 esferas de Profit. Vamos a ver primero que una de las esferas va a ser el problema transversal, y en el caso de los problemas transversales vamos a tener muchos problemas que ya hemos mencionado. La otra esfera, la esfera amarilla, va a ser la esfera sagital. Y la tercera esfera va a ser la esfera vertical. Ahora quiero que vean
que entre la transversal y la sagital voy a tener un espacio de coincidencia donde puedo tener problemas transsagitales. También voy a tener lo mismo cuando tengo una coincidencia entre la esfera sagital y vertical. Voy a tener sagitoverticales. También puedo tener lo mismo entre verticales y transversales para tener problemas vértico-transversales. Y si mi paciente tiene todos los problemas, tiene problema transversal, problema sagital y problema vertical, está en el centro, donde voy a tener a un paciente con problema transsagitovertical, ¿no es cierto? Ahora vamos a ir a los ejemplos. Con ejemplos esto es más fácil. Problemas transversales, cruzada posterior y mordida en tijera o mordida telescópica. Muchos dirán, ¿cómo es eso? Ahorita se los voy a mostrar. Problemas sagitales, las clases 2, dentarias y esqueléticas, que a su vez no hay que olvidar que las clases 2 se pueden dividir en división 1 y división 2. Vamos a tener a las clases 3 también, esqueléticas y dentarias. Y finalmente, en el caso de las verticales, vamos a tener a las mordidas abiertas, anteriores y posteriores, y a las mordidas profundas. Entonces, aquí ustedes pueden ver todas las posibilidades de maloclusión que puede tener un paciente. Adicionalmente a esto, el doctor Profit va a considerar 3 elementos: el perfil, la simetría y la discrepancia, ¿no es cierto? Entonces, esto que ven es una representación gráfica de la clasificación de Profit. Catherine Tristán, ¿cómo estás? Préndeme tu micrófono, por favor. Buen día, doctor. Buen día, Katy. Imagínate, Katy, que tu paciente tiene clase 2 esquelética y tiene mordida cruzada posterior. ¿Dónde lo ubicarías a tu paciente? A transsagital. Transsagital, excelente, muy bien. Ahora vamos a pedirle ayuda a Valeria. Valeria Salazar Luna, préndeme tu micrófono. Sí, doctor, buen día. Buen día, Valeria. ¿Qué pasa si el paciente que llega a tu consultorio tiene una mordida abierta posterior y tiene mordida en tijera? ¿Dónde ubicarías a tu paciente? Vértico, transversal, doctor. Muy bien, excelente, Valeria. Adriana Patti Cruz, préndeme tu micrófono, por favor. Doctor, buen día. Adriana, ¿qué pasa si el paciente que llega a tu consultorio tiene una mordida en tijera, tiene mordida profunda y clase 3 esquelética? Sería una transverso-sagital vertical. Transágito vertical, muy bien. Me están captando muy bien la idea. Ahora veremos algunos ejemplos. Vamos a ver los ejemplos con esto. Perdón, los estoy mareando ya. Aquí, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos acá? Carla Viani. Préndeme tu micrófono, por favor. Carla Viani, guay. Guay. ¿Me escuchas? Sí, doctor. Carla, ¿hay algo que te llame la atención de la relación de los premolares de este paciente? Sí, de los premolares superiores. ¿Qué tienen? ¿Qué tienen, Carla? Carla, no te me congeles. Lo del plano sagital, doctor. No recuerdo cómo se llama. No, pero olvídate ahorita de eso. ¿Qué te llama la atención? ¿Su posición tiene algún problema? Sí, está cruzado. Exacto, estamos frente a una mordida cruzada posterior, el primero de los problemas transversales, ¿no es cierto, Carla? Alejandra Gutiérrez, préndeme tu micrófono, por favor. Sí, doctor. Alejandra, ¿ves mi cursor? Sí. Perfecto, lo voy a poner en esta pieza. ¿Qué te llama la atención de esta pieza? ¿Está en giroversión? Además de estar en giroversión, en sentido transversal, fíjate su relación con el premolar inferior. ¿Es correcta? ¿Es normal esta relación? No, doctor. No, porque esta pieza está terriblemente vestibularizada. Si te fijas, está ocluyendo completamente por fuera.
Esta cúspide debería estar aquí adentro, ¿no es cierto? Y en vez de estar aquí adentro, está por dentro completamente de la pieza superior. Esto, amiga, es lo que llamamos una mordida en tijera, cuando la pieza superior fluye muy por fuera de la pieza inferior. ¿Sí se entiende, Ale? Sí, doctor. Perfecto, gracias. Entonces ya hemos visto los dos ejemplos de transversales, ¿no es cierto? Si ya hemos visto los dos ejemplos de transversales, ¿qué nos toca ver ahora? Jimena Perca, préndeme tu micrófono. Buen día, doctor. Hola, Jimena. ¿Qué nos toca ver ahora? Sagital. Correcto. Veamos problemas de sagitales. Te muestro, Jimena. Aquí vamos a ver, órale, aquí vamos a ver un ejemplo de un problema sagital. ¿Qué problema sagital será este, Jimena? ¿Será una clase 2 o una clase 3? Clase 2. Por supuesto, una clase 2, ¿no es cierto? Acuérdense de Angle. Cuando el referente superior está hacia mesial y el referente inferior está hacia distal, estamos frente a una clase 2. Esta, queridos amigos, es una clase 2 división 1. ¿Qué sería necesario para que haya una clase 2 división 2? Que los incisivos laterales estén hacia vestibular y los centrales estén donde están, como ven, echados hacia palatino. Cuando tenemos esa relación donde los laterales están hacia afuera, es una clase 2 división 2. La que estamos viendo en pantalla es una clase 2 división 1. Laura Andrea Conti, préndeme tu micrófono, por favor. Ahora quiere que vaya, pues, mensual por lo menos una vez. Sí. Sí, hay que ir, pero no asisten ustedes, hay que entrar al culto. Hay que sé qué pienso llevar, no tienen nada, hijo. Dice que tenían mesa, todo en esa iglesia grande, chiquita, lo han encerrado. Ahora, en ese lado donde antes siempre hemos comenzado. Sí. Yosida Tania Cosme, tu micrófono está prendido, por favor, Yosida. Gracias. Ok, ahora sí. ¿Con quién está? Laura Andrea Conti, préndeme tu micrófono, por favor. Sí, doctor. Buen día, Laura. ¿Qué problema sagital tengo aquí, Laura? ¿Será una clase 2 o una clase 3? ¿Una clase 3? Una clase 3, correcto, porque el referente inferior está hacia mesial, ¿se dan cuenta? Y eso repercute en todo el arco, tanto en el arco superior como en el arco inferior. Ahora, para determinar si esto fuera dentario o esquelético, necesitamos hacer trazados cefalométricos. Por eso es que no les pregunto eso. Muy bien, Laura, tienes toda la razón. Ahora vamos con Lorena Eliana Cava. Lorena Eliana, préndeme tu micrófono, por favor. Sí, doctor. Lorena, vamos a lo último. ¿Qué nos falta? Vertical. Vertical, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver. ¿Qué tenemos aquí, Lorena? ¿Una mordida abierta o una mordida profunda? Una mordida abierta. No, amiga. Esta es una mordida profunda. Cuando los incisivos superiores tapan la visibilidad de los incisivos inferiores, estamos frente a una mordida profunda. Ahora mira esto, Lore. ¿Qué será esto? Esa sí es una abierta, doctor. Ándale, esta sí es una mordida abierta, ¿no es cierto? Entonces ahí ustedes pueden ver ejemplos de todas las maloclusiones y las maloclusiones van a ir mezcladas. Vamos a tener una clase 3 dentaria con mordida profunda, una mordida cruzada posterior con mordida abierta anterior, etcétera. De esa manera vamos a hacer estos ejercicios. Muy atentos porque algo de esto también puede aparecer en el parcial. Con eso hemos concluido la clase teórica de clasificación de maloclusiones y quedo a sus órdenes para escuchar cualquier pregunta que tengan. Doctor. Rudy, te escucho. Doctor, ¿me podría explicar un poco más? ¿Qué quiere decir con mordida, no, perdón, clase 2 de esquelética y dentaria? Un poquito me confundo. ¿Me podría explicar brevemente, por favor? Con el mayor gusto, Rudy. Imagínate, mira mis manos. Imagínate que yo normalmente en una clase 1 lo que tengo es que el maxilar está suavemente por delante de la mandíbula. Cuando el maxilar está muy por delante de la mandíbula, tengo una clase 2. Cuando la mandíbula está por delante del maxilar, tengo una clase 3, ¿no es cierto?
Esto que te acabo de explicar es a nivel esquelético. Es decir, esto sería una clase 2 esquelética y esto sería una clase 3 esquelética. Esta mano representa la mandíbula, esta mano representa el maxilar. Entonces, clase 2 esquelética, clase 3 esquelética. ¿Te das cuenta hasta ahí, Rudy? Sí, doctor. Perfecto. Ahora date cuenta de esto. Muchas veces los maxilares no están adelantados y retrocedidos, están en una posición normal. Y lo que tenemos es que simplemente los dientes se ponen en una relación. Por eso es que diferenciamos en clase 2 dentaria y clase 2 esquelética. ¿Cómo sería una clase 2 dentaria? Donde no tengo un problema esquelético, el maxilar no se me ha ido para adelante, pero aún así el arco superior se me ha ido más adelante que el arco inferior, ¿no es cierto? Pero no hay un problema de ubicación de maxilares, es un problema de ubicación de piezas dentarias. Esto es una clase 2 dentaria. Lo mismo sería si yo tuviera un problema de clase 3, ¿no es cierto? El maxilar no se me va para atrás, la mandíbula no se me va para adelante. El problema es el arco. Los arcos van a estar en posición anómala. Voy a tener un arco superior retrocedido y un arco inferior adelantado. Esto es una clase 3, pero si te fijas, las bases maxilares no están mal. El problema son los dientes. Por eso estamos hablando de una clase 3 dentaria. Entonces, la clase 2 puede ser dentaria o esquelética y la clase 3 puede ser dentaria o esquelética. Para saber cuándo es dentaria y cuándo es esquelética, necesariamente necesitamos hacer un trazado de cefalometría que yo les voy a enseñar a hacer en el laboratorio, ¿no es cierto? Y de esa manera vamos a poder resolverlo. ¿Por qué, Rudy? Porque saber si es dentario o esquelético es la base para poder resolver un problema. Resolver un problema dentario es 100 veces más fácil que resolver un problema esquelético. Porque si el problema es esquelético, tengo que corregir primero las posiciones esqueletales. Y si el paciente está en crecimiento, lo puedo hacer fácil con ortopedia. Pero si el paciente ya no crece, imagínate que tiene una clase 3 esquelética muy severa, ahí ya voy a necesitar recurrir a la cirugía ortognática, que es a lo que vamos a ver con más detalle más adelante. No sé si me hice explicar bien, Rudy. Sí, doctor, entendí muy bien, gracias. Con gusto, hermano. ¿Alguna pregunta más? ¿Preguntas a la 1? ¿A las 2? Muy bien, no hay preguntas. Les deseo una excelente semana. Cuídense mucho. Nos vemos y que les vaya muy bien. Chao. Hasta luego, doctor.